Y así es como he llamado al mensaje en esta tarde, una historia vergonzosa. En esta tarde vamos a remembrar algo que sucedió hace muchos años, pero que deja una gran enseñanza espiritual para cada uno de nosotros. Pero antes de que vayamos directamente a la historia que se encuentra en la palabra del Señor, vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 1, en el verso 1, y vamos a recordar un poco acerca de la genealogía de Jesús. Cuando estén listos, dicen amén e iniciamos la lectura. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Vamos a dejar hasta ahí la lectura en esta tarde y ore junto conmigo y hagamos una oración unánimes y digámosle al Señor: Señor, háblame a través de tus escrituras. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Digámosle al Señor: amado Jesús, te damos gracias en esta tarde que nos permites estar en la casa de oración, Señor. Bendícenos al meditar en tu palabra. Háblanos a través de las escrituras. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Y quiero contarles una escritura, una historia que se encuentra plasmada en las escrituras acerca de un hombre que se llamó Judá, uno de los patriarcas de quienes hemos leído que fue parte de la genealogía de Jesucristo. Y sucede que cuando nosotros leemos la genealogía de Jesús, encontramos algunos personajes que son un poco diferentes o tuvieron vidas diferentes de lo que pudiéramos pensar. Porque el ser humano puede creer que la genealogía de Jesús iba a ser una genealogía de príncipes, de reyes, de grandes personajes, de grandes personas en la historia. Pero al ver en la genealogía de Jesús encontramos personajes como Judá, los cuales tuvieron historias oscuras en su pasado. Pero pese a que tuvieron historias oscuras en su pasado, Dios no decidió sacarlos de la genealogía de su Hijo Jesucristo, sino que dejó y permanecieron ahí, porque en realidad, hermano, es por gracia por lo cual nosotros recibimos todas las cosas de parte de Dios. No es por mérito, no es porque seamos mejores que otros, no es porque seamos mejores creyentes, no es porque seamos mejores cristianos, no es porque oremos mejor, no es porque vengamos todos los domingos a la casa de oración, no es porque nos aprendamos un texto bíblico, es por la misericordia del Señor, hermanos, que estamos aquí hasta este día. Pero como este hombre, muchos de nosotros tampoco éramos los mejores. También hay historias vergonzosas en nuestras vidas, historias o situaciones en las cuales nos vimos involucrados, pero Dios tuvo misericordia de usted y de mí y ahora estamos aquí en este lugar, hermano. Pero para entrar en materia, quiero comenzarles a contar esta historia vergonzosa. Hace muchos años, un hombre que se llamó Judá, y usted recuerda la historia, se le ocurrió la brillante idea de vender a su hermano José. Este Judá es el mismo al que se le ocurrió la idea de vender a José a los mercaderes. Muy posiblemente este Judá, a raíz del remordimiento, él decide separarse de su familia. Y las escrituras detallan ese punto particular, donde Judá deja a toda su familia y se va a vivir con un amigo. Este amigo era un hombre
que no tenía ningún conocimiento de Dios. Era un cananeo y su nombre era Hira. Hira con H. Así se llamaba este hombre. Y aquí comienza la primer perla de las Escrituras. Y es que usted y yo tenemos que tener cuidado con quienes hacemos alianzas, hermano. Usted y yo tenemos que tener un gran cuidado con quienes desarrollamos amistades. Porque nosotros creemos y seleccionamos personas en las cuales depositamos nuestra confianza, pero muchas veces estas personas nos alejan de la verdad o nos alejan de que nosotros actuemos de la manera correcta. Y esta gente genera influencia en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta muchas veces. Porque muchas veces tenemos amigos que al ver su comportamiento, ellos comienzan a influenciar nuestras vidas. Mujeres, las cuales hablan con sus compañeras o con sus amigas, y sus amigas le dicen: no, deja a ese hombre, no le estés aguantando, no le tengas paciencia, mira que hay tantos hombres en la calle. O viceversa, hermano, hombres que le dicen a sus amigos: ¿y por qué te complicas con esa? Si hay siete mujeres para cada hombre en el mundo. Ese tipo de influencias y esas voces que influencian nuestra vida son peligrosas, hermanos, porque hay gente en la cual o con la cual nosotros conversamos y comienzan a generar esa influencia y ni siquiera nos damos cuenta cuando nuestra forma de pensar o de actuar comienza a cambiar. Porque simplemente es un mensaje subliminal que está bombardeando nuestro oído y nuestro cerebro. Este hombre Hira, él era un cananeo. Ellos tenían costumbres totalmente alejadas a lo que Dios había establecido para su pueblo Israel. Las líneas fueron dadas rectas. Dios le dijo al pueblo de Israel: no te mezcles con los cananeos, no hagas alianza con ellos, no hagas lo que ellos hacen, ni te involucres en lo que ellos hacen, porque estos cananeos tenían relaciones con las sacerdotisas. Estas mujeres daban a luz, las quemaban los hijos y los presentaban a los ídolos que ellos tenían. Por eso es que las Escrituras dice que Dios le dijo al pueblo de Israel: no pases por el fuego a tus hijos, porque les estaba diciendo: no entren en las costumbres que los cananeos tenían. Muchas veces nosotros comenzamos a actuar como aquellos que no conocen del Señor. Muchas veces nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por el enojo. Somos malos vecinos. Nos peleamos hasta por la basura que dejan enfrente de nuestras puertas, cuando en realidad nosotros deberíamos de ser esa sal y esa luz que alumbra al mundo. Y deberíamos de ser ejemplo a donde quiera que estemos, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, donde nos desenvolvemos. Pero muchas veces nosotros adquirimos costumbres de aquellos que no conocen de Dios y ni siquiera nos estamos dando cuenta, porque creemos que pecado solamente es tener relaciones con otra mujer, o creemos que pecado solamente es robar y matar. De ninguna manera, hermanos. Pecamos a diario, somos propensos a pecar, nuestra mente es propensa al pecado, actuamos conforme al pecado, porque la naturaleza de Adán aún continúa conviviendo en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, y lo único que va a hacer que nosotros no actuemos conforme a esa naturaleza es el Espíritu Santo de Dios obrando en cada una de nuestras vidas, deteniéndonos para que seamos diferentes y nos convirtamos en esa luz y en esa sal del mundo de la cual habla las Escrituras. Entonces este Judá se hizo muy amigo de este Hira. Se hicieron tan amigos que vivieron juntos y sucedió lo que tenía que suceder. Judá se casó con una mujer cananea, rompiendo el primer mandato que Dios les había establecido, que no tenía que casarse con las cananeas. Y él se casó con una cananea. Las Escrituras ni siquiera detallan el nombre de esta mujer, porque sin duda no lo miran relevante. Solo hablan acerca del nombre de la madre de ella. Se casa y tiene el primer hijo. Luego tiene el segundo y luego tiene el tercero. Y como antes la costumbre era
que los padres buscaban las parejas de sus hijos, entonces Judá comenzó a buscar la pareja de su hijo mayor. Y encontró una mujer, cananea también, que se llamaba Tamar. Y creo que algunos de ustedes han escuchado esta historia y ahora ya se están ubicando sobre qué vamos a hablar. Y Judá casó a su primer hijo con Tamar. Y dice las escrituras, hermano, que este primer hijo de Judá era malo, pero muy malo, y actuaba muy mal. Y Dios decidió quitarle la vida. Lo mató. Entonces Tamar se quedó viuda muy joven, no tuvieron hijos, y según la costumbre del pueblo de Israel, que luego se convirtió en una ley que está escrita en el libro de Deuteronomio, decía que si una viuda quedaba joven, sin hijos, debía de darle hijos el siguiente hermano, si había, para que ella pudiera tener quien la sosteniera cuando fuera una anciana. Mire qué interesante. Entonces Judá viene y agarra a su segundo hijo y lo casa con Tamar. Y el segundo hijo no quería darle hijos a Tamar, porque según la ley, los hijos que tuvieran no iban a ser sus hijos, sino que iban a ser hijos del difunto, del hermano muerto, para que pudiera cuidar de Tamar cuando estuviese anciana. Y como él no quiso embarazar a Judá, entonces Dios también lo mató. Mire qué tremenda esta historia. ¿Se imagina si en esta época Dios actuara así con nosotros? Quizás algunos de nosotros ya no estuviéramos vivos, ¿verdad? Ya nos hubiera tocado. Y mata a Dios al segundo hijo, y Judá le comenzó a dar un poquito de temor y ya no quiso casar a su tercer hijo con Tamar, porque quizás él en su mente ha de haber pensado, como todo buen padre, a saber que tiene esta mujer, que se me están muriendo los hijos, mas él no sabía que era por el mal proceder de sus hijos que ellos estaban falleciendo. Entonces Judá le dice a Tamar: déjalo que crezca un poquito y cuando ya crezca un poco lo voy a casar contigo. Vuélvete a la casa de tus padres. Y despacha a Tamar y la manda a la casa de sus papás. Y Tamar se quedó ahí vestida de luto. Hasta ese momento la historia no tiene nada de vergonzoso, hermano. Lo vergonzoso comienza en la siguiente parte de la historia. La esposa de Judá falleció y él siempre andaba con su amigo Hira. Y un día Judá decide salir a ver sus rebaños. Y mientras iba en el camino con Hira, como siempre hay gente chambrosa por todos lados, le mandaron un WhatsApp. Le mandaron un WhatsApp a Tamar y le dijeron: tu suegro va para el campo a ver los rebaños. Y entonces Tamar, que se sentía engañada por su suegro, porque nunca la había casado con su hijo menor y ella no quería quedarse sin hijos. Y quiero que preste atención a esto, hermano. Ella se había apropiado de las leyes de los israelitas. Ponga atención a esto. Ella se había apropiado de las leyes de los israelitas. Ella no era israelita, pero la ley de los israelitas dictaba eso. Ella no andaba buscando marido, no era una mujer que vivía la vida loca, no andaba en los antros por la noche, no salía al Paseo del Carmen a trasnochar ni a beber. Ella era una mujer que estaba en la casa de sus padres, pero esta mujer, hermanos, estaba engañada. Y ella representa a todos aquellos que han sido engañados y utilizados, hermanos. Pero ella tomó la decisión y dice: voy a salir al encuentro de mi suegro. Sale al encuentro de su suegro. Se sienta en la esquina. Se quitó las vestiduras y se puso un poco sexy en el camino. Y se cubrió el rostro.
Y cuando el suegro la mira, él cree que era una prostituta. Y aquí comienza la historia vergonzosa. El gran patriarca comete un grave error. Cree que su nuera era una prostituta y se acerca a ella y comienza a negociar el precio. ¿Te quieres acostar conmigo? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto te pago? ¿Te parece si te pago un cabrito de mi rebaño?, le dijo. Y ella le dijo que sí. Y cometen el acto. Judá no sabía que estaba teniendo relaciones con su nuera, hermano. Ella sabía lo que estaba haciendo, porque estaba actuando porque había sido engañada y utilizada por su suegro y por el otro hijo de Judá, por su cuñado, que no quiso darle descendencia. Pasa esto y le dice, ponga atención a esto porque esto es clave en la historia. Y le dice Tamar a Judá: déjame algo en garantía, déjame el iPhone 14. Cuando me mandes el cabrito, yo te devuelvo tu iPhone. ¿Ya? Entonces viene Judá y le dice: sí, yo te voy a dejar el iPhone. Cuando te mande el cabrito, me regresas el iPhone, para que tengas la garantía de que te voy a pagar. Y ponga atención a esto, hermano. Y continúa la historia. Todo esto sucedió en compañía de su amigo Hira. Por eso les digo que las amistades que nosotros elegimos como hijos de Dios son clave en nuestras vidas. Un amigo tuyo no te va a inducir al pecado. Un amigo tuyo te va a aconsejar y te va a decir: no hagas eso, eso no está correcto, no es conveniente que lo hagas. Ante los ojos de Dios eso es no correcto. Pero aquel que te asolapa el pecado, ese no es tu amigo, hermano. Y tenés que tenerlo bien claro. Entonces, como que si no hubiese pasado nada, se regresa Tamar a su casa, se quita las vestiduras que se había puesto y se vuelve a vestir de luto. Ponga atención a esto, porque ella no andaba buscando marido, no andaba buscando hombre por ningún lugar. Ella solo estaba reclamando descendencia. Ella no quería tener más hombres, ella solo quería tener un hijo que cuidara de ella cuando estuviera anciana, porque así era la ley. Entonces ella se regresa a su casa y regresa Judá a su casa con Hira, su amigo, y le dice: Hira, agarra uno de los cabritos y ve a dejárselo a la prostituta para que me devuelva el iPhone 14, porque necesito que me devuelva el teléfono. Según las escrituras, lo que dejó Judá fue su sello, su cinto y su báculo, que era lo que lo representaba a él. Como que usted y yo hubiésemos dejado el DUI, la identificación de nosotros. Entonces sale Hira con el cabrito a buscar la prostituta y anduvo preguntando por todas partes y le dijeron: aquí nunca se planta una prostituta, aquí no hay prostitutas. Qué raro, dijo Hira. Pero bueno, regresó a la casa de Judá y le dice: no encontré la prostituta. Que se quede con las cosas, dijo Judá, que se quede con el iPhone 14, no me importa, que se lo quede. Pero que no digan, ponga atención a esto, hermano, pero que no digan que yo no soy un hombre que cumple su palabra. Mire qué honesto, ¿verdad? Parecía bien honesta, parecen bien honestas esas palabras. Y es que a veces, hermano, cometemos errores grandes y tenemos doble cara y tenemos doble rostro y actuamos con doble ánimo. Y las personas con doble ánimo son desagradables delante del Señor, hermano. Y usted y yo tenemos que tomar la lección de esta tarde y no podemos ser personas de doble ánimo. No podemos ser gente que andemos pecando deliberadamente y querer parecer lo que no somos, hermano. No podemos vivir así, porque ¿sabe qué es lo que va a suceder? Un día nos va a pasar lo que le pasó a Judá, y hoy se lo cuento. Después que
quería devolver el cabrito Ira, le dijo: quédate con el cabrito. A los meses recibe una llamada por Messenger Judá y le dicen: Judá, sucede algo, tu nuera está embarazada, cayó en fornicación. Y esto sí te lo quiero leer textualmente. Y dice así, en el verso 24 del capítulo 38 del Génesis, dice lo siguiente: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Mire qué interesante, hermano. Sáquenla y quémenla. Esas fueron las palabras de Judá, hermano. Y fueron a sacar a Tamar, y cuando la agarraron y la iban a sacar para quemarla, ella dijo: permítame un segundo. Antes que me vayan a quemar, aquí está el iPhone 14 de quien yo estoy embarazada, dijo. Ay, hermanos, cuando le enseñaron el cinto, cuando le enseñaron el sello y cuando le enseñaron el báculo a Judá y le dijeron: dice Tamar que ella está embarazada del hombre a quien le pertenece este cinto, este sello y este báculo, Judá se fue de espalda, hermano, porque se vio desenmascarado. Según él, su pecado estaba oculto. Nadie lo sabía, solo su amigo Ira, que le tapaba todos sus secretos. Según él, nadie sabía acerca de lo que él había hecho. Pero quiero decirte algo, hermano: no hay nada debajo del sol que Dios no traiga a la luz. No hay nada que exista o se haga debajo del sol que Dios no conozca. Y el día que Dios se le plante, Él lo va a sacar a la luz. Y este hombre, hermano, se fue de espalda y dijo: más justa es ella que yo, porque nunca le di a mi hijo para que tuviera descendencia. Déjenla. Oiga estas palabras: déjenla, dijo. Y él, dice las escrituras, y está detallado en las escrituras, y él dice: nunca más se acercó a Tamar. Esa es una historia vergonzosa que se encuentra en las escrituras, de uno de los patriarcas, hermano, de uno de las 12 tribus de Israel. Pero yo quiero traerte a memoria todo esto con un solo objetivo, para dejarte en claro a ti y a mí que no es, hermano, por mérito, sino que es por la misericordia de Dios, que tú y yo y este Judá pertenecemos a la línea y al proyecto de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos historias vergonzosas? ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores? ¿Cuántos de nosotros no hemos actuado mal en contra de un prójimo? ¿Cuántos de nosotros no le hemos extendido la mano a aquel que nos ha pedido ayuda? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado en mal de alguien de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros hemos juzgado como juzgó Judá, hermano? ¿Sabe por qué? Porque juzgar es fácil. Juzgar al otro es fácil, señalar al otro es fácil, decirle al otro que está mal porque está en pecado es fácil. Pero todos, dice las escrituras, todos somos pecadores, no hay ni uno solo. Y lo mejor de nosotros, hermano, es como un trapo de inmundicia. Dice, se lo voy a traducir al lenguaje actual: lo mejor de nosotros es como el papel higiénico, hermano. Eso es traducirlo al lenguaje actual. Este Judá, hermano, cuando le dijeron que estaba embarazada a Tamar, quémenla, dijo, quémenla, quémenla.
que la maten. Pero no sabía que él mismo la había embarazado. A este hombre le pasó lo mismo que le pasó al rey David. Cuando llegó el profeta y le dijo: quiero contarte una historia, le dijo. Te cuento una historia. Había un hombre que tenía una sola vaquita, y vino un hombre que tenía muchas vacas, y vino y se la quitó. ¿Ustedes recuerdan esa historia, hermano? ¿Alguno de ustedes recuerda esa historia? ¿Qué dijo el rey David? Recuérdese. ¿Qué dijo el rey David? Ese es digno de muerte, dijo. Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú, le dijo. ¿Por qué? Porque se había convertido en homicida para robarle la mujer a Urías Heteo, hermano. Hizo de todo para cubrir su pecado. Y es otro hombre que aparece en la genealogía de Jesús. Y es ahí cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido para nosotros, porque nosotros decimos: ¿y cómo es posible que esta gente que era tan pecadora, y por qué no vino Dios y la quitó de la genealogía? Si esta gente era mala, tenían tretas, pecaban, hacían las cosas que a Dios no le agradaban. Y es que esa es la misericordia de Dios, hermano. Es una misericordia que nosotros no podemos entender. Es como una madre, y quizás lo más cercano a lo que pudiéramos comparar a la misericordia de Dios es esa madre que puede tener un hijo drogadicto, que puede tener un hijo alcohólico, y que sea lo que sea, ella va a seguir amando a su hijo porque es su hijo. Y así es el amor de Dios con cada uno de nosotros, que seamos lo que seamos, aunque ya le conocemos, aunque sabemos quién es Él, aunque entendemos su palabra, continuamos pecando y continuamos haciendo cosas desagradables a Él, pero su amor y su misericordia sigue permaneciendo fiel para con cada uno de nosotros, porque su amor no tiene fin, hermano. Este hombre se vio desenmascarado, hermano. Esta historia vergonzosa que se encuentra en las Escrituras nos deja grandes lecciones. Pero la gran lección que tenemos que aprender en esta tarde, hermanos, es que no hemos sido asignados para estar en la silla del juicio. Y a nosotros, los seres humanos, nos encanta juzgar. A los seres humanos nos encanta juzgar a los otros. Cuando vemos a alguien que tiene problemas en su hogar, comenzamos a juzgarlo. Es que a saber cómo es ese hombre. Es que ese hombre es aquí. Es que por eso le pasan estas cosas. Y comenzamos a juzgar, hermano. Y comenzamos a declarar palabras de juicio sin siquiera saber en realidad lo que le sucede a las personas. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que los hijos de Dios somos así. Que los hijos de Dios somos idénticos. En lugar de pensar en bien, pensamos en mal. Y nos encanta juzgar a los demás. Y ni siquiera nos gusta pararnos frente al espejo. ¿Alguna vez usted se ha parado frente al espejo y se ha visto de frente y se ha dicho: en realidad soy pecador? En realidad yo soy un pecador. ¿Cuántas veces lo ha hecho, hermano? Yo creo que nunca nos hemos parado frente al espejo y hemos dicho: si es que yo soy pecador, es que yo tengo malos pensamientos, es que la lascivia llega a mi mente, es que mi corazón se llena de envidia. Y podríamos comenzar a mencionar una gran cantidad de cosas, hermano, que nosotros y pasan por nuestra mente y por nuestro corazón. Pero cuando vemos al otro, pedimos juicio para el otro, pero para nosotros pedimos misericordia. ¿O no, hermanos? Es de gran importancia que a la luz de la palabra de Dios esta tarde aprendamos esto, hermano. Uno, que nada está oculto delante de Dios, hermano. Nada, absolutamente nada está oculto.
La gente cree que puede hacer y deshacer y que la verdad nunca va a salir a luz. Pero cuando a Dios se le place, hermano, la verdad es expuesta. 2, tenemos que aprender que la silla del juicio no es para nosotros. Que esos zapatos nos quedan demasiado grandes para andar juzgando a las demás personas. Que nosotros también tenemos y estamos llenos de pecado, hermano, y no podemos andar juzgando a los demás deliberadamente, como si nosotros fuéramos santos, como si nosotros no tuviéramos ningún pecado. Las escrituras dicen que aquellos hombres, los fariseos, trataban de ver la paja que estaba en el ojo del hermano, pero ellos tenían una viga, o sea, un palo grandísimo en su ojo que no querían ver. También las escrituras nos enseñan en esta tarde, hermano, que nosotros debemos de honrar nuestras palabras, que cuando nos comprometemos en algo tenemos que cumplirlo. Todo esto se le sobrevino a este hombre por incumplir su palabra. Él estaba dilatando las cosas, no quería cumplir sus palabras y estaba mintiendo. Y la mentira, hermano, tiene patas cortas. Y la mentira sale rápido a la luz. ¿Cuántas veces te han mentido, hermano? ¿Cuántas veces te han engañado? Y a la vuelta de un par de días te das cuenta que alguien te está mintiendo. Muchas veces, hermano. Pero lo mismo sucede cuando nosotros mentimos. Mentimos para justificar, mentimos para querer no vernos mal en una situación, mentimos por no dar la cara, mentimos por un montón de situaciones. A veces por cosas innecesarias, hermanos. Pero la mentira nunca, absolutamente nunca nos va a llevar a nada bueno. Y nos va a traer consecuencias. ¿Y sabe cuál es lo peor de la mentira, hermano? Que sostener una mentira en el tiempo es tan difícil. Porque como usted no lo vivió, como su cerebro no lo tiene captado como una vivencia, a la vuelta de unos días ya se le olvidó. Y cuando le preguntan, mire, ¿y qué tal está su mamá? ¿Ya está mejor? No, si no estaba enferma, le dice. Porque había mentido unos días atrás. Sí, fíjese, hermano pastor, que no fui a la iglesia porque mi mamá estaba enferma. O no se presenta al trabajo. Hay gente en el trabajo que ya mató a toda su familia. ¿Y por qué no se presentó a trabajar? Es que se me murió mi tía, le dice. Y a la vuelta otro, es que se me murió mi hermano. Ya mató a toda la familia. Y después cuando le pregunten, mire, y que su tía no se había muerto. No, si ahí está, si está bien. Ay, Dios, la mala hierba nunca muere, le dice. Se le olvidó que ya la había matado. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y finalizo con esto, amados hermanos. La palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y todo lo que está en ella tiene una riqueza para cada uno de nosotros. Y esta tarde, hermanos, esta historia vergonzosa que está redactada en el libro del Génesis nos deja grandes enseñanzas para nuestra vida. Yo quiero pedirte que te pongas en pie en esta